Quiero que cierres los ojos un momento, solo un momento. Piensa en ese día en que algo dentro de ti se quebró, ese día en que miraste al cielo y no supiste si alguien te escuchaba. Abre los ojos lo que sentiste ese día. No fue abandono, fue una señal. Hay personas aquí hoy que llegaron cansadas, personas que llevan meses cargando algo que nadie más puede ver, personas que sonríen afuera, pero por dentro le están pidiendo a Dios una señal, solo una, de que no están solos. Pues bien, esta es tu señal. Hoy no estás aquí por casualidad. No fue el algoritmo, no fue el azar, alguien puso este momento delante de ti. Porque en el año 2026 Jesús está hablando con urgencia, está hablando con claridad. Y hoy te voy a revelar las 7 señales que no puedes seguir ignorando. ¿Estás listo? Porque lo que escuches hoy va a cambiar el rumbo de tu vida. ¡Empecemos! Hay algo que nadie te enseña cuando estás en medio del dolor. Nadie te dice que el momento en que todo se derrumba es también el momento en que algo nuevo comienza a nacer. Cuando perdiste eso que tanto amabas, esa persona, esa oportunidad, esa versión de ti mismo que creías que eras, no lo viste como un comienzo, lo viste como un final, lo viste como una derrota, lo viste como la prueba de que quizás Dios no estaba mirando. Y recuerdo, porque yo también lo he sentido, esa sensación de despertar en la madrugada con el pecho apretado, sin saber exactamente por qué lloras, sin poder explicarle a nadie lo que sientes porque ni tú mismo lo entiendes. Solo sabes que algo dentro de ti se quebró y que ya no eres el mismo. Escúchame, ese quebrantamiento que sentiste no fue un accidente. Piensa en el trigo. El trigo tiene que ser trillado, golpeado, presionado, separado antes de convertirse en pan. Nadie come el trigo como sale del campo. Tiene que pasar por un proceso que desde adentro debe sentirse como destrucción total. Pero el agricultor sabe algo que el trigo no puede ver, que todo ese proceso tiene un destino, tiene un propósito, tiene un resultado que vale cada golpe. Tú eres ese trigo y Dios es ese agricultor que nunca pierde de vista lo que está formando. Hay personas que hoy están cargando una herida que nadie ve, una traición que no pudiste contar, una pérdida que sonríes para esconder, un sueño que enterraste en silencio, porque la vida te golpeó tan fuerte que decidiste que soñar era peligroso, que esperar era ingenuo, que confiar era una forma segura de volver a sufrir, y tomaste esa decisión desde el dolor, desde la oscuridad, desde el momento más bajo de tu historia. Pero el dolor es el peor consejero que existe, porque el dolor te dice que lo que pasó define lo que serás, que la herida es tu identidad, que el capítulo más oscuro es también el último. Y eso es una mentira. Cada cicatriz en tu vida tiene una historia, pero no es la historia que el enemigo quiere que cuentes. La historia de lo que perdiste, de lo que te rompieron, de lo que te quitaron. No, cada cicatriz es evidencia de algo mucho más poderoso, que sobreviviste, que seguiste aquí, que después de todo lo que intentó destruirte, todavía estás de pie. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que el dolor no tuvo la última palabra. Significa que lo que vino a matarte fracasó. No fracasó por suerte. No fracasó porque eres fuerte.
Porque hay momentos en que no fuiste fuerte y lo sabes. Fracasó porque había una mano invisible sosteniéndote en los momentos en que tú mismo ya no podías sostenerte. Eso es lo que el dolor no quiere que veas. Que en medio de tu peor tormenta no estabas solo. Que cuando lloraste sin poder parar, esas lágrimas fueron vistas. Que cuando gritaste en silencio porque no tenías fuerzas ni para hablar, ese grito llegó al cielo. El dolor tiene propósito, no porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque Él ve en ti algo que tú todavía no puedes ver, algo que solo puede salir a la superficie cuando la presión es suficientemente grande, algo que dormía dentro de ti, esperando exactamente este momento para despertar. Hubo una noche en que Jacob luchó con Dios hasta el amanecer. No fue una conversación, no fue una oración tranquila con las manos juntas y los ojos cerrados. Fue una lucha, fue sudor y tierra y oscuridad total. Fue un hombre aferrado a algo que no podía ver con claridad, peleando contra una presencia que no comprendía completamente en la noche más larga de su vida. Y Dios no habló, no explicó, no consoló, no dijo tranquilo, todo va a estar bien. Solo luchó con él en silencio. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas hoy están viviendo su propia noche de lucha? ¿Cuántas personas están en ese momento donde el cielo parece sellado? Donde oran y sienten que las palabras rebotan en el techo. Donde leen la Biblia y las letras están ahí, pero el fuego no llega. Donde van a la iglesia, levantan las manos, cantan los coros, pero por dentro hay un vacío que no saben cómo llenar. En ese silencio, el enemigo trabaja horas extra, porque en el silencio de Dios, el enemigo te susurra cosas, te dice que Dios te olvidó, que tus oraciones no llegan a ningún lado, que tal vez no eres suficientemente bueno, suficientemente fiel, suficientemente digno de una respuesta. Te dice que otros reciben milagros, pero tú no. Que otros ven puertas abrirse, pero las tuyas permanecen cerradas. Y si escuchas ese susurro el tiempo suficiente, comienzas a creerlo. Comienzas a construir una teología del abandono, una fe que dice, Dios existe, pero para mí no funciona. Y eso es lo más peligroso que le puede pasar a un creyente. No perder la fe de golpe, sino perderla poco a poco, en silencio. Mientras sigues apareciendo en los lugares correctos y diciendo las palabras correctas, pero por dentro ya no crees que algo vaya a cambiar. Pero necesito decirte algo que cambió mi manera de entender el silencio de Dios. El silencio no es ausencia, el silencio es arquitectura. Cuando un arquitecto está construyendo algo, hay momentos en que la obra parece destrucción total. Hay polvo, hay ruido, hay paredes que caen. Y hay momentos de silencio donde no parece que nada está pasando. Donde caminas por el lugar y solo ves escombros y vacío y te preguntas si esto alguna vez va a ser lo que te prometieron. Pero el arquitecto sabe algo que tú no puedes ver desde donde estás parado. Tiene los planos, tiene la visión completa. Y cada momento de silencio, cada momento donde parece que nada avanza, es en realidad el momento donde se están poniendo los cimientos. La parte que nadie ve, la parte que no fotografías y no publicas, la parte que no parece espectacular, pero es la que va a sostener todo lo que viene después. Dios es ese arquitecto.
Y tu vida es esa obra. Piensa en José. Dios le dio un sueño cuando era joven. Un sueño tan grande, tan claro, tan específico que lo llenó de esperanza. Y luego, silencio. No un silencio de días, un silencio de años. Un silencio que se vivió en el fondo de una cisterna. Un silencio que se respiró en una casa ajena, trabajando como esclavo. Un silencio que se lloró en una celda de prisión por un crimen que no cometió 13 años. 13 años de silencio entre la promesa y el cumplimiento. ¿Crees que en esos 13 años hubo momentos en que José se preguntó si había escuchado mal? Si el sueño había sido solo eso, un sueño. Si Dios lo había olvidado en ese calabozo oscuro y húmedo mientras el tiempo seguía pasando y la promesa seguía sin aparecer. Claro que sí, porque José era humano, como tú, como yo. El silencio de Dios en medio de una promesa es una de las pruebas más difíciles que existe, porque requiere una fe que no depende de evidencia, una fe que no necesita señales cada semana para seguir creyendo, una fe que puede sostenerse en la oscuridad sin apagarse. Esa es la fe que Dios está formando en ti, en este silencio. No te está ignorando, te está preparando. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Aunque desde adentro se sientan igual, el músico afina el instrumento antes de tocarlo. No porque el instrumento esté roto, sino porque lo que viene a continuación requiere una precisión que no se puede improvisar. Requiere una tensión exacta en cada cuerda. Requiere un proceso que el instrumento no elige ni controla, pero que es absolutamente necesario para que la música que salga sea lo que debe ser. Tú eres ese instrumento. Dios te está afinando en este silencio. Cada espera que no entiendes es una cuerda que se está tensando en el lugar correcto. Cada oración sin respuesta inmediata es una nota que se está calibrando. Cada momento en que sientes que nada avanza es en realidad el momento en que Él está haciendo el trabajo más delicado, más profundo, más invisible, pero más importante, porque lo que Él quiere tocar a través de tu vida requiere un instrumento que esté completamente afinado. Y la afinación no se hace en los momentos de gloria, se hace en los momentos de silencio, en los momentos donde nadie te ve, en los momentos donde tú mismo no te entiendes y no entiendes lo que Dios está haciendo. Hay algo más que necesitas saber sobre el silencio de Dios. El silencio no significa que Él no te ve, significa que confía en lo que puso dentro de ti. Cuando un padre le enseña a su hijo a caminar, llega un momento en que suelta la mano, no porque no le importe, no porque se haya distraído, sino porque sabe que el niño tiene dentro de él todo lo que necesita para dar ese paso. Y si sigue sosteniéndolo, nunca va a descubrir la fuerza que ya tiene. El silencio de Dios a veces es eso, es Él soltando tu mano, no para abandonarte, sino para que descubras que la fuerza que buscabas afuera siempre estuvo adentro. Hay una mentira que el dolor instala en tu mente cuando estás en el piso, una mentira silenciosa, sutil, que no llega gritando sino susurrando, que no se anuncia como mentira sino que se disfraza de realidad, de lógica, de conclusión inevitable después de todo lo que has vivido. Y esa mentira dice, esto es todo lo que hay, que lo que ves ahora es lo que será siempre, que el dolor de hoy es el paisaje permanente de tu mañana, que la versión rota, cansada, desilusionada de ti que existe en este momento
es la versión final. Y lo más peligroso de esa mentira no es que sea obvia, es que llega en el momento en que estás más vulnerable, cuando llevas semanas sin dormir bien, cuando has llorado tanto que ya no te salen lágrimas, pero el peso sigue ahí, cuando has intentado levantarte tantas veces que el simple acto de intentarlo otra vez se siente como una crueldad contra ti mismo. Es en ese momento exacto cuando el enemigo planta esa semilla. Pie dice, ya terminó, pero necesito que entiendas algo sobre los finales. Los finales no se ven como finales cuando los estás viviendo desde adentro. Se ven como el fin de todo. Se sienten como un abismo sin fondo. Se experimentan como una puerta que se cerró y que jamás volverá a abrirse. Pero lo que en realidad son es un umbral. Un umbral es ese espacio entre lo que fue y lo que será. Ese espacio incómodo, oscuro, desorientador, donde ya no perteneces al lugar de donde vienes, pero todavía no llegas al lugar a donde vas. Y vivir en el umbral es una de las experiencias más difíciles que existe, porque el ser humano necesita certeza, necesita saber, necesita ver el siguiente paso antes de darlo. Pero los milagros no ocurren en la certeza, ocurren en el umbral. Piensa en los hijos de Israel, parados frente al Mar Rojo. Atrás tenían al ejército de Faraón. Adelante tenían agua imposible. No había salida lógica. No había plan B visible. No había ninguna señal desde la perspectiva humana de que ese momento pudiera terminar de otra manera, que no fuera la derrota total. Ese momento se sentía como el final, pero era exactamente el momento justo antes del milagro más grande de su historia. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas hoy están paradas frente a su propio Mar Rojo, con el ejército de sus miedos, sus deudas, sus diagnósticos, sus relaciones rotas, sus sueños enterrados acumulándose detrás de ellos, y el agua imposible adelante, y ese silencio aterrador en el medio, donde no sabes si gritar o rendirte, o simplemente sentarte en la arena y dejar que lo que venga, venga? Ese es el momento más peligroso, no porque Dios te haya abandonado, sino porque es el momento en que más cerca estás de ver su mano moverse, y también el momento en que más tentado estás de darte la vuelta. Lázaro llevaba 4 días muerto cuando Jesús llegó. 4 días, no 1, no 2, No 2. 4. El tiempo suficiente para que todos en el pueblo supieran que ya no había esperanza. El tiempo suficiente para que Marta y María enterraran no solo a su hermano, sino también cualquier posibilidad de un desenlace diferente. El tiempo suficiente para que el dolor se asentara y se volviera permanente en sus corazones. Aquí Jesús llegó después de 4 días, no antes. No a tiempo según los cálculos humanos. No cuando todavía había una ventana razonable de esperanza. Llegó cuando ya todos habían cerrado el libro y escrito el final. Y entonces hizo lo imposible, porque Jesús nunca llega tarde a su propio milagro. Llega exactamente cuando la situación ha alcanzado el punto donde nadie más que Él puede hacer algo. Llega cuando la gloria no puede ser compartida con ninguna otra explicación. Llega cuando lo que ocurra después no pueda ser atribuido a la suerte, al esfuerzo humano, a la medicina, al dinero, a las conexiones correctas. Llega cuando solo puede ser Él. Eso significa algo muy específico para tu situación hoy. Significa que si todavía estás aquí,
si todavía estás respirando, si todavía hay algo dentro de ti que se resiste a rendirse completamente, aunque no entiendas por qué, es porque tu historia no ha llegado a su último capítulo. Los autores no matan a sus personajes principales en el capítulo más difícil. Los llevan a través de él y tú eres el personaje principal de una historia que Dios mismo está escribiendo. Una historia que tiene giros que no puedes anticipar, momentos que no puedes predecir desde donde estás parado hoy, capítulos que todavía no existen en tu experiencia, pero que ya están escritos en su conocimiento. El capítulo más oscuro de un libro no es el último, es el que precede al amanecer. Hay algo que hacemos cuando el dolor es demasiado grande: lo enterramos. No porque seamos débiles, no porque no tengamos fe, sino porque hay ciertos niveles de dolor que el ser humano no puede procesar de pie, en movimiento, en medio de la vida cotidiana. Entonces lo que hacemos, lo que todos hacemos en algún momento, es tomar ese dolor, esa herida, esa señal que no supimos leer, y la enterramos tan profundo que con el tiempo casi olvidamos que está ahí, casi, porque el dolor enterrado no desaparece, solo cambia de forma. Se convierte en distancia emocional con las personas que más amas. Se convierte en esa irritabilidad inexplicable que aparece en los momentos menos esperados. Se convierte en el miedo irracional a confiar, a amar, a esperar, a creer que algo bueno puede durar. Se convierte en esa voz interior que cada vez que algo bueno comienza a construirse en tu vida, te susurra que no dure mucho a esto, que no te ilusiones demasiado, que ya sabes cómo termina esto. Y tú no sabes de dónde viene esa voz, pero yo sí. Viene de una señal que ignoraste, o que no supiste leer, o que leíste, pero no tenías las herramientas para entender lo que Dios te estaba diciendo en ese momento. Porque las señales de Dios no siempre llegan envueltas en luz y gloria y momentos cinematográficos, donde todo es claro y perfecto. A veces las señales de Dios llegan disfrazadas de pérdida. A veces llegan disfrazadas de una puerta que se cierra con tanta fuerza que el impacto te deja sin aliento. A veces llegan disfrazadas de una traición que no viste venir, de una enfermedad que reordenó tus prioridades, de una quiebra que destruyó lo que construiste, pero también destruyó la versión de ti que necesitaba ese dinero para sentirse valioso. Y cuando no sabemos leer las señales, las pagamos, no como castigo, sino como consecuencia natural de caminar sin dirección en un territorio que requiere guía. Piensa en un navegante en medio del océano, antes de que existiera la tecnología moderna. No tenía GPS, no tenía satélites, no tenía una pantalla que le dijera en tiempo real dónde y hacia dónde iba. Lo que tenía eran las estrellas, las corrientes del agua, el comportamiento de los vientos, el vuelo de ciertas aves que solo aparecen cerca de la tierra. Señales que había que saber leer, señales que requerían atención, quietud, conocimiento y una humildad profunda para reconocer que el océano sabe más que tú y que si quieres llegar a destino, tienes que aprender su lenguaje en lugar de imponerle el tuyo. El navegante que ignoraba esas señales no llegaba a ningún lugar que hubiera planeado llegar. Tío, nosotros somos ese navegante.
Vivimos en un océano de circunstancias, relaciones, decisiones, emociones y momentos que constantemente nos están hablando, que constantemente nos están enviando información sobre hacia dónde vamos, sobre lo que Dios está haciendo en nuestra vida, sobre las correcciones que necesitamos hacer antes de que el rumbo equivocado nos lleve demasiado lejos de donde se supone que debemos estar. Pero vivimos tan rápido, vivimos con tanto ruido adentro y afuera, que las señales pasan frente a nosotros y no las vemos. O las vemos y las descartamos porque no encajan con lo que queremos que sea verdad. Porque a veces la señal nos dice algo que no queremos escuchar, que esa relación no es sana, que ese camino no es el correcto, que esa decisión que ya tomaste y en la que ya invertiste tanto tiempo y energía y esperanza, no te está llevando hacia tu propósito, sino alejándote de él. Y es más fácil ignorar la señal que enfrentar esa verdad. Entonces la ignoramos y seguimos. Y el océano nos sigue hablando y las señales siguen llegando cada vez más claras, cada vez más urgentes, cada vez más imposibles de ignorar, hasta que algo ocurre que ya no podemos ignorar, algo que nos detiene en seco, algo que nos pone de rodillas, algo que desnuda toda la arquitectura de nuestra vida y nos muestra con una claridad brutal que llevamos tiempo caminando en la dirección equivocada. Y en ese momento de derrumbe total, miramos atrás y vemos las señales que estuvieron siempre ahí. Esa conversación que te incomodó, pero descartaste. Esa inquietud en la madrugada que atribuiste al estrés. Esa voz interior que te decía que algo no estaba bien, pero que acallaste porque era más conveniente no escucharla. Esa persona que te dijo algo que no querías oír y a quien alejaste de tu vida precisamente por eso. Ese momento de quietud en la oración donde Dios te mostró algo y tú cambiaste el tema, porque el tema que te mostró era demasiado incómodo. Las señales siempre estuvieron ahí. Y esto no es para condenarte. Esto no es para que cargues culpa encima del dolor que ya cargas. Porque hay algo que necesitas entender con toda la claridad del mundo. No las ignoraste por rebeldía. Las ignoraste porque el dolor nubla la visión. Cuando llevas tiempo herido, cuando llevas tiempo cargando peso que no fue diseñado para que lo cargaras solo, cuando llevas tiempo operando desde un lugar de miedo disfrazado de fortaleza, tu capacidad de ver con claridad se reduce, no porque tu fe sea débil, sino porque el ser humano herido desarrolla mecanismos de protección que, aunque en el momento parecen necesarios, con el tiempo se convierten en muros que no solo mantienen el dolor afuera, sino que también mantienen la verdad afuera. Y la verdad es lo que libera. Jesús no dijo, la religión os hará libres. No dijo, el esfuerzo os hará libres. No dijo, cuando finalmente lo tengan todo resuelto, serán libres. Dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad sobre quién eres, la verdad sobre lo que Dios dice de ti, la verdad sobre las señales que han estado apareciendo en tu vida y que tienen un mensaje específico, urgente, personal, que no fue enviado al mundo en general, sino a ti en particular. Porque eso es lo que hace Dios, que no hace ningún otro. No te habla en masa. No te manda mensajes genéricos que aplican para cualquiera. Te habla a ti. Conoce tu nombre. Conoce tu historia.
Conoce el dolor que enterraste hace 10 años y que todavía duele aunque finjas que no. Conoce el sueño que abandonaste y que todavía aparece en tus pensamientos en los momentos de quietud, aunque hayas decidido públicamente que ya lo superaste. Conoce la pregunta que no te atreves a hacer en voz alta porque tienes miedo de la respuesta. Y aún así te habla, aún así te envía señales. No porque quiera recordarte lo que fallaste, sino porque tiene un destino para tu vida que todavía no se ha cumplido. Porque la historia que comenzó en ti no ha llegado a la página que Él tiene en mente. Porque hay una versión de tu vida que todavía no existe en tu experiencia, pero que existe completamente en su visión. Y para llegar a esa versión, necesitas aprender a ver lo que siempre estuvo frente a ti. Las señales no llegaron tarde, llegaron exactamente cuando debían llegar. La pregunta nunca fue si Dios estaba hablando. La pregunta siempre fue si estabas dispuesto a escuchar lo que no querías escuchar, a ver lo que no querías ver, a creer que incluso en el momento más oscuro de tu historia había una mano que señalaba el camino, y esa mano nunca se retiró. Siguió señalando, siguió hablando, siguió enviando personas, circunstancias, momentos de quietud, inquietudes inexplicables, sueños en la noche, palabras que llegaron en el momento exacto y que se quedaron grabadas en tu memoria, aunque no supieras por qué. Todo eso fue Él. Todo ese tiempo que creías que estabas solo, navegando a ciegas en el océano, había un navegante que conocía cada corriente, cada viento, cada estrella en el cielo de tu vida.